Aquí tienes la asterisco traducción completa de la historia al asterisco español mexicano, lenguaje natural, cálido y con sabor rural mexicano, sin voceo, usando términos cotidianos como muleta, rancho, estufa, delantal, etc. El viento llevaba el olor a polvo y salvia silvestre por las llanuras de Wyoming, colándose por las grietas de la pequeña cabaña donde Harry Von vivía su exilio silencioso. El verano había llegado de forma extraña y triste, con ese calor que temblaba sobre el metal y hacía que el aire zumbara de soledad. Adentro, una tetera silbaba suave como suspiro. Ella se apoyaba en su muleta junto a la estufa, su única pierna temblando del esfuerzo, el otro lado un peso fantasma que todavía le dolía cuando venían las tormentas. La luz del fuego le acariciaba la cara con ámbar y sombras, marcando la redondez de sus mejillas, las arrugas cansadas bajo los ojos, la manera en que todavía se prendía el pelo como esperando visitas que nunca llegaban. La tierra de afuera se extendía vacía, solo interrumpida por el canto bajo de las alondras y el traqueteo lejano de un molino de viento que ya iba perdiendo contra el tiempo. Ese era su mundo, un porche chueco, una chimenea que jadeaba humo y hileras de hierba secándose colgando como fantasmas verdes sobre el hogar. La silla de su difunto esposo seguía junto a la ventana, mirando hacia las colinas. Hacía meses que había dejado de hablarle, aunque a veces todavía se sorprendía mirando hacia allá cuando el sol derramaba oro sobre el valle. El pueblo de Red Hollow quedaba a unos 10 kilómetros al este, lo suficientemente cerca para que llegara el chisme, pero demasiado lejos para que llegara la bondad. Ella había sido la muchacha que horneaba pasteles para los picnics de la iglesia, que reía con las manos sobre el delantal. Luego llegó la fiebre, la amputación, los murmullos, gorda, coja, no apta para la casa de un hombre. El doctor le salvó la vida y la sociedad la sepultó. En Red Hollow, la misericordia siempre costaba reputación. Intentó no pensar en ellos mientras amasaba. Sus dedos gruesos firmes a pesar del temblor del corazón. El olor a levadura subiendo llenó el aire y por un momento casi se olvidó de sí misma, pero los recuerdos tienen una forma cruel de quedarse, de recordarle que las mismas manos que alimentaban a otros nunca recibían un toque de vuelta. La estufa silbó más fuerte, como si aprobara su silencio. A media mañana empezaron a juntarse nubes bajas, moradas, pesadas de truenos. Cojeó hasta el marco de la puerta, apoyó la muleta contra la madera gastada y vio oscurecerse el horizonte. Remolinos de polvo giraban por la planicie, persiguiendo bolas de espino hacia el borde del cañón. El viento subió caliente y salvaje, jalándole las cintas del delantal como niño inquieto. Entonces llegó el sonido de cascos. Un jinete apareció entre los pliegues de la luz lluviosa. Figura alta sobre caballo pálido, abrigo ondeando, sombrero bien calado. Por un instante pensó que era sueño nacido de su soledad, otro fantasma de los largos años vacíos. Pero la figura se hizo sólida, hombros encorvados contra la tormenta. Cuando llegó al portón desmontó despacio, favoreciendo el brazo izquierdo como si le doliera. Era flaco, curtido por el sol, barba de una semana, ropa oliendo a cuero mojado y cansancio. Señora, dijo con voz baja, suave como grava. Me llamo Red Caroe. Dicen que cocina mejor que nadie al oeste de Cheyenne. Se le cerró la garganta. No había hablado con extraño en semanas, quizá meses. Se equivocan, logró decir. Solo cocino para mí. Él se limpió la lluvia de la frente, mirando por encima del hombro de ella hacia la pequeña cocina, las hierbas colgando, el orden, el suave resplandor del horno. Mi peón se largó, dijo simplemente. El ganado se está acabando. Necesito a alguien que sepa distinguir comida de leña. Pago bien. No había lástima ni impaciencia en su tono, solo hechos llanos, como hombre pidiendo lo que la vida exige. Aún así, ella sintió el peso de sus propios límites aplastándola. No camino mucho, dijo, avergonzada del quiebre en la voz. Solo puedo cocinar. El viento sacudió el porche, soplando polvo entre los dos. Los ojos grises de Rafe, color ceniza, encontraron los de ella. Asintió una vez. Entonces cocine, dijo, como si esa sola palabra bastara para tender puente entre soledad y supervivencia. Dejó un papelito con su dirección.
Rancho Carobay, varios kilómetros al oeste por el camino de la cresta, y se dio la vuelta hacia la tormenta. Ella lo vio montar, sacudiéndose la lluvia en arcos brillantes. Un relámpago crujió detrás de él, pintando su figura contra la inmensidad como presagio enviado a despertarla. Cuando desapareció, el mundo se sintió aún más callado. La tormenta pasó, dejando el aire afilado con olor a tierra mojada. Hetty se sentó junto a la ventana, siguiendo con el dedo las gotas que se arrastraban por el vidrio. Algo en su pecho se había movido. No exactamente alegría ni esperanza, sino el leve dolor de un miembro que se creía muerto y empezaba a despertar. Esa noche no pudo dormir. La tetera silbó aunque no la había puesto al fuego. El viento cambió de rumbo, trayendo olores del oeste, humo, ganado, tal vez un recuerdo humano. Se sentó en la vieja silla del esposo, manos cruzadas sobre el delantal, y dejó que la imagen del ranchero flaco se asentara en su mente. Al amanecer el valle brillaba plateado. Empacó pan, sal y su sartén de hierro en un costal de yute. La muleta se apoyó a su lado como vieja amiga lista para viajar. Durante años se había quedado dentro de su cerca, diciéndose que el mundo era demasiado grande para mujer que anda despacio. Pero ahora el mundo había tocado. Cuando llegó el carro del pueblo, conducido por el muchacho que le traía harina cada 15 días, le pidió que la llevara al oeste. El chico abrió mucho los ojos. ¿Va a dejar la cabaña, señorita Hetty? Ella sonrió apenas. Solo por un rato. El camino se desenrolló sobre la pradera como cinta de recuerdos. Colinas rojizas, arroyos secos, halcones girando en arcos amplios y tristes. Cada kilómetro le quitaba algo quebradizo del corazón. Cuando el muchacho paró en la bifurcación del camino de la cresta, ya se veía el humo del rancho Carobay subiendo al cielo. La ayudó a bajar con cuidado, acomodándole la muleta. Ella le dio una hogaza de pan y comenzó la lenta caminata hacia la casa. El sendero estaba lodoso, la falda pesada de polvo, pero siguió adelante, cada paso resonando al ritmo de la palabra suficiente. Rafe esperaba junto al establo, cara indescifrable bajo la luz. El lugar estaba muy desgastado, mitad de la cerca caída, una ventana tapada con papel. Pero había vida, mugido bajo de ganado, leve repique de martillo a lo lejos. «Viniste», dijo, sin sorpresa ni sonrisa, solo con certeza tranquila. «No prometo mucho», contestó ella. «Pero sí prometo una comida que no avergüence al plato». Él señaló la puerta de la cocina. «Esa es toda la promesa que necesito». Adentro la habitación estaba oscura y fría, telarañas como encaje en las esquinas. Estantes vacíos, olla rota, leve olor a abandono. Ella se amarró el delantal firme a la cintura. «Voy a necesitar harina, mantequilla y paciencia», murmuró. Rafe se recargó en el marco, viéndola encender el fuego. Sus manos se movían seguras, como quien había esperado toda la vida un segundo comienzo. La llama prendió, bañando su cara de naranja. Afuera, el viento se calmaba, trayendo olor a pan que aún no se horneaba. Al atardecer la cocina estaba tibia otra vez, humo subiendo suave como perdón por la chimenea. Hetty se sentó junto a la estufa, mirando el fuego como si pudiera revelar lo que venía, bondad, más decepción. Por primera vez en años, no le importaba no saber. Cuando levantó la vista, Rafe seguía en la puerta, brazos cruzados, ojos iluminados apenas por el resplandor. «Ese olor podría salvarle el alma a un hombre», dijo bajito. Ella no contestó. La cuchara en su mano tembló, pero su voz no. «Entonces veamos si puede salvar la tuya». Afuera el viento cambió otra vez. Más suave, trayendo olor a lluvia y algo sin nombre que casi parecía el comienzo de pertenecer. Continúa. Los días siguientes amanecieron pálidos y delgados sobre el rancho Carobay, derramando luz sobre una tierra más hueso que tierra. El escarcha se pegaba a las cercas como fantasmas de inviernos olvidados. En la cocina, Haridon estaba con la muleta apoyada en la mesa, mangas remangadas, trabajando una bola de masa con ritmo terco que iba al compás de su corazón. La pierna le latía, pero la ignoró. Había bocas que alimentar y se había prometido no dejarse compadecer.
ni por el ranchero flaco que la contrató, ni por los hombres que murmurarían al verla cojear. Su comida hablaría primero. Afuera crujían botas sobre tierra escarchada. Por la ventanita manchada de humo vio a Rafe ensillando su caballo, alto, deliberado, movimientos pacientes como el sol subiendo la cresta. La había saludado temprano sin palabras, hombre que decía todo en silencios. Tenía cara de alguien vaciado por hambre y memoria, pero sus ojos grises como fuego moribundo tenían una firmeza que la desarmaba. La trataba no como frágil ni como espectáculo, sino como persona que también carga su parte del día. Eso la sorprendió más que cualquier bondad. Cuando el primer peón entró pidiendo desayuno, el aire estaba cargado de olor a galletas y humo. Hetty balanceó la sartén en la estufa, la muleta chirriando en las tablas viejas. El café está fresco, dijo sin levantar la vista. Sentía sus ojos, agudos, midiendo. Susurros entrechocando con el ruido de tazas de lata. Tom Beckett, muchacho bravucón con más actitud que sentido, sonrió al sentarse. No sabía que el patrón estaba contratando casos de caridad. Lo dijo lo bastante fuerte para que todos oyeran. Algunos rieron, risa quebradiza como hojas de maíz secas. Los dedos de Hetty se detuvieron sobre el cucharón, pero no se inmutó. Sirvió estofado en los tazones, despacio, firme. Come lo que te dan, mijo, dijo suave. O prueba a cazar tu propia cena. El tono era casi amable, pero la mirada que le dio fue marca de fuego. La habitación se cayó. Hasta Rafe, parado en la puerta, no dijo nada, solo observó, mandíbula apretada entre respeto y pesar. Cuando los hombres empezaron a comer, solo quedaron el tintineo de cucharas y el siseo del fuego. Esa tarde, después de que la cuadrilla salió al campo, ella limpió la cocina hasta que las tablas brillaron. La soledad del rancho regresó con el crepúsculo, zumbido hueco del viento bajo los aleros, dolor de un piso demasiado grande para sus pasos lentos. Se paró en la puerta abierta, viendo al sol desangrarse detrás de los álamos, pensando que raro era volver a ser útil. El mundo le había dicho que estaba demasiado rota para trabajar, demasiado grande para la gracia. Y sin embargo ahí estaba, con hombres dependiendo de sus galletas para recordar el hogar. Más tarde esa noche Rafe entró callado, sombrero en mano. «Te manejaste bien esta mañana», dijo. Tom va a pensarlo 2 veces antes de abrir la boca otra vez. Ella se encogió de hombros. Los muchachos son muchachos. Yo fui maestra una vez. Esa clase no me asusta. Enseñar es otra clase de guerra, respondió él, medio sonriendo. Luego, después de una pausa, cocinas como si quisieras salvar algo. Ella miró el fuego. Tal vez sí. Él no preguntó qué. Solo asintió una vez, como hombre que entiende la forma de las cosas no dichas, y la dejó con el calor de la estufa y sus pensamientos a medio terminar. Pasaron días, luego semanas. Ella entró en el ritmo del rancho, madrugadas, siseo de aceite en hierro, coro de ganado gimiendo contra el viento. La muleta se volvió metrónomo de la música del día, mezclándose con botas, cascos y el aliento parejo del trabajo. Hasta los hombres, al principio a regañadientes, empezaron a tratarla con respeto cauteloso. Tom Beckett comenzó a partir leña sin que se lo pidieran. Él y Moran, el callado, empezó a dejar canastas de papas junto a la puerta. Pero el rancho mismo se estaba muriendo. La sequía había mordido hondo, los campos se cuarteaban como pergamino viejo. Rafe trabajaba de sol a sol, cada día más delgado. Ella lo veía desde la ventana de la cocina, clavando pico en tierra dura como si peleara con el mundo entero. Apenas comía, solo café y un pedazo de pan antes de volver a salir. Una tarde, con truenos rodando sobre la cresta, lo encontró sentado en el establo, mirando la nada. «Te vas a morir de hambre antes que tu ganado», dijo, tendiéndole un plato de lata. Él parpadeó como despertando. «No puedo comer lo que es para los hombres». «No es caridad», le dijo ella. «Es deber. Me contrataste para mantenerte vivo. No me hagas fallar en el primer trabajo decente que tengo en años». Algo en sus palabras rompió la cáscara silenciosa que lo rodeaba. Tomó el plato. «Hablas como predicador».
Hablo como mujer que conoce el precio del orgullo, respondió ella, y luego más suave, y lo que cuesta perderlo. Un relámpago rajó el cielo afuera. Cicatriz blanca y dentada. La tormenta llegó rápido, martillando el tejado, sacudiendo el polvo de las vigas. Rafe se levantó para cerrar la puerta, pero el pasador cedió bajo la fuerza del viento. Lluvia y arena entraron azotando. Él luchó por apuntalarla, los músculos de los brazos temblando. Sin pensarlo, Hetty se arrastró hacia adelante, apoyando la muleta contra el marco. La ráfaga los golpeó a los dos, aullando como cosa viva. Ella resbaló una vez, se sostuvo de la rodilla, el dolor feroz pero ignorado. «Déjala», gritó Rafe sobre la tormenta. «Dije que no camino», gritó ella de vuelta. «No, que no puedo estar de pie». Juntos forzaron la puerta, respirando fuerte, mojados, riendo sin razón. Cuando volvió el silencio, roto solo por el goteo de lluvia de su pelo, él la miró diferente, no su cojera ni su tamaño, sino el fuego que se había negado a apagarse. Por largo rato ninguno habló. La habitación olía a lluvia y humo, a algo casi tierno. Después ella se sentó junto al hogar, exprimiendo agua del vestido. Él le trajo una cobija sin decir palabra. La luz del fuego jugaba en su cara, sacando las ojeras huecas. Ella se preguntó qué duelo viviría ahí, qué voz de mujer seguiría resonando en esos silencios que él guardaba. Pero no preguntó. Algunas heridas no necesitan nombre para entenderse. A la mañana siguiente los hombres la encontraron ya trabajando, olor a pan espeso en el aire. La tormenta había pasado, dejando el mundo limpio. Tom y Ellie se miraron al sentarse. Tom murmuró un gracias antes de atacar la comida. Pequeño milagro. Por la tarde el rancho parecía respirar más tranquilo. Volvió el sol, reflejándose en charcos como monedas de plata. Hetty se paró en la puerta, viendo a Rafe caminar hacia los campos lejanos, su figura enmarcada por luz y sombra. Se dio cuenta de que esperaba, no alabanza ni rescate, sino un sentido de pertenencia que por fin durara. Esa noche encontró una nota doblada sobre el costal de harina. Asterisco: el mejor pan que he probado. Gracias. RC asterisco. Le temblaron los dedos al leerlo. Palabras simples que cortaron más hondo que cualquier sermón. La puso en la repisa junto a su cuchara, como si fuera escritura sagrada. Más tarde se sentó afuera bajo el cielo morado magullado, escuchando grillos en la hierba. En algún lado un coyote llamó. El mundo olía a lluvia y comienzos. Por primera vez en años se permitió esperar que el mañana trajera algo más que silencio. Cuando se dio la vuelta para entrar, lo vio parado en la sombra cerca del porche, brazos cruzados, la luz tenue tocando el borde del sombrero. La tormenta aguantó al final, dijo bajito. Sí, respondió ella. Él miró hacia las colinas donde el horizonte parpadeaba con relámpagos lejanos. Otra se está formando al oeste. Los ojos de ella siguieron el resplandor, tranquilos. Entonces cocinaremos a través de ella. Él no se movió un momento, solo asintió y se alejó en la media luz, sus botas dejando huellas lentas en el lodo. Ella lo vio hasta que se perdió en la oscuridad, la mano apretada contra el pecho donde el corazón empezaba a latir más fuerte, firme, despierto. El otoño se arrastró sobre la cresta como mano cansada esparciendo oro sobre la tierra. Los campos se pusieron quebradizos. El cielo se volvió cobrizo al atardecer y el aire se cargó con olor a hierba muriendo. En el rancho Carobay el mundo se desaceleró a un ritmo más suave, el silencio antes del congelamiento. Haredon estaba junto a la ventana de la cocina, viendo el trigo mecerse bajo viento que susurraba finales. El delantal blanco de harina, el pelo recogido con el mismo broche de metal que llevaba 20 años. El fuego zumbaba, las galletas se doraban y las paredes, antes frías y resonantes, ahora tenían un calor tranquilo que le pertenecía tanto como a cualquiera. No se había dado cuenta cuánto había cambiado hasta esa mañana cuando los peones entraron y no la miraron como parte del mobiliario. La saludaron medio sonriendo, agradecidos a su manera. Tom Becket había arreglado la bisagra floja de la despensa sin que se lo pidieran. Él y Moran había partido leña para su estufa. Pequeñas misericordias que meses atrás habrían parecido milagros.
La cocina se había vuelto su reino, la estufa su altar, y en ese calor había construido algo parecido al orgullo. Pero el orgullo es cosa frágil en Rat Hollow. El pueblo tiene memoria larga y genio corto. Cuando había ido al pueblo por provisiones en el carro de Rafe 2 días atrás, las miradas la siguieron desde la tienda hasta las escaleras de la iglesia. La esposa del predicador, la señora Finch, la miró como mancha que no se quita. Espero, dijo con tono empalagoso, que recuerde lo que es correcto. Una mujer viviendo sola con un hombre, eso da mucho de qué hablar. Hetty sonrió cortés, pagó la harina y se fue. Pero las palabras se le clavaron como espinas bajo la piel. Cuando regresó al rancho el viento se había vuelto cruel y también sus pensamientos. Esa tarde Rafe la encontró amasando con más fuerza que sentido, hombros temblando de esfuerzo. Pareces que quieres matar esa masa, dijo suave desde la puerta. Tal vez sí. Él se recargó en el marco, cansado de otro día remendando cercas. ¿Pasó algo en el pueblo? Nada nuevo. Solo palabras. Las palabras no rompen huesos. Quizá no, dijo ella sin levantar la vista. Pero sí saben cómo magullar. Él dudó, observándola trabajar. Puedes dejar que hablen. La gente siempre habla. Tienen que llenar el silencio de alguna forma. No es que me moleste que hablen, dijo al fin, mirándolo a los ojos. Es que tú no dices nada. El sonido entre ellos se quedó quieto. La masa golpeando la tabla, el fuego reventando en el hogar. Los largos silencios que pesaban más que cualquier discusión. Su cara era indescifrable, la misma máscara calma que usaba con todos, incluso cuando las tormentas le pasaban por el pecho. No le contesto al chisme, dijo después de un momento. Y yo no necesito que me defiendan, respondió ella, voz quebrándose en la última palabra. Pero una mujer se cansa de que la traten como rumor. Se dio la vuelta antes de que él contestara, cojeando hacia la estufa. La habitación olía a canela y humo, dulce y amargo a la vez. Cuando miró atrás, él ya no estaba. Solo el viento llenaba el espacio vacío donde había estado. A la mañana siguiente la escarcha se pegaba a las cercas como vidrio hilado. El mundo se había callado, envuelto en el brillo delgado del frío. Hetty se levantó antes del amanecer, horneando pan hasta que le dolieron los brazos. El olor se extendió por el patio, mezclándose con heno y niebla matutina. Se movía más despacio de lo habitual, la muleta resbalando una vez en el piso húmedo. Por primera vez desde que llegó, se sintió insegura de su lugar. Al mediodía los peones se juntaron para comer. La risa llenó el aire, baja y genuina. Ella sonrió cuando tuvo que hacerlo, aunque el corazón no estaba ahí. Rafe estaba sentado al extremo de la mesa, callado como siempre, pero su mirada se quedó en ella un latido más largo. Cuando se levantaron los platos, ella se excusó y salió, respirando el aire frío hasta que le mordió los pulmones. La cresta se extendía en olas doradas infinitas. El viento peinaba la hierba, susurrando secretos más viejos que los dos. Pensó en irse. Había otros ranchos, otras cocinas, tal vez otras oportunidades de empezar. Pero ninguna se sentía como esta. La idea de abandonarla le apretó el pecho. Esa noche, mientras el sol se desangraba detrás de las colinas, se sentó sola junto al hogar. Una sola lámpara de aceite ardía a su lado. Afuera se oía risa, Tom y Ellie jugando cartas, caballos moviéndose en sus corrales, pero adentro solo la cuchara removiendo sopa. Cuando Rev entró, se quitó el sombrero y se quedó en la puerta como hombre que no sabe si es bienvenido. Escuché lo que dijeron en el pueblo, murmuró. Yo también. No saben de qué hablan. Nunca saben, pero creen que sí, y eso les basta. Él dio un paso más cerca, la luz tocando su cara cansada. Nunca quise avergonzarte quedándome callado. Ella levantó la vista, ojos atrapando el resplandor del fuego. ¿Entonces qué quisiste? Pensé que el silencio nos protegería. Parece que me equivoqué. La confesión fue suave, pero llegó como el primer deshielo después del largo invierno. Por un momento ninguno se movió. El aire entre ellos cambió, ya no frío, sino frágil, como si un solo respiro pudiera romperlo.
Afuera el molino crujió a lo lejos. Adentro ella dejó la cuchara y cruzó las manos en el regazo. Mañana es la cena de la cosecha, dijo. Voy a hacer algo que valga la pena recordar. Él asintió, mandíbula apretada con palabras que aún no encontraba. Al día siguiente amaneció claro y filoso. El rancho bullía, hombres limpiando herramientas, caballos bebiendo, mesas arrastradas al patio abierto. Hetty pasó horas junto a la estufa, el calor envolviéndola como armadura. Olor a carne asada, pan de maíz y mermelada de moras silvestres llenó cada rincón. La muleta descansó contra la pared, olvidada por un rato. Se movía por costumbre, mitad dolor, mitad propósito. Al atardecer el banquete estuvo listo. Faroles colgaban de las vigas, balanceándose suave con el viento. Los hombres comieron hasta que la risa rodó por la planicie como música. Rafe estaba cerca del fuego, sonrisa rara suavizándole la cara al ver a su gente disfrutar la noche. Hetty, mientras tanto, se sentó cerca de la puerta, agotada pero satisfecha. Miró la cresta donde la última luz del día pintaba todo de oro miel. Por un segundo fugaz se sintió parte, no como la mujer que no podía caminar, sino como el corazón que mantenía vivo ese lugar. Cuando terminó la comida se levantó a recoger platos. A medio camino la pierna le falló y cayó fuerte, el ruido cortando la risa. Todo se quedó quieto. Ella rechazó las manos que corrieron a ayudarla, intentando levantarse sola. El dolor le atravesó la cadera, agudo y cegador. Déjenla, dijo Rafe, voz calma pero firme. Se acercó, se arrodilló a su lado y le ofreció el brazo. No tienes que probar nada. No estoy probando, susurró ella, agarrándose de la manga. Estoy terminando lo que empecé. La ayudó a la silla. Los hombres volvieron a sus platos, más callados, respeto marcado en las caras. Rafe se quedó junto a ella, silencioso hasta que la noche se profundizó y solo quedó la luz del fuego. Cuando los demás se fueron, habló otra vez. Tenías razón con el pueblo. Siempre van a hablar, pero no saben lo que significa construir algo con otra alma. Ella miró las llamas. ¿Y qué hemos construido, Rafe? Él no contestó. En vez de eso sacó del abrigo una bolsita de cuero pequeña. Adentro había flores secas, salvia, lavanda, romero silvestre. Una cada día que cocinaste, dijo. Pensé que te recordaría cuánto le debes este lugar. Se le cortó el aliento. Tocó los pétalos, quebradizos pero fragantes, sosteniéndolos como si fueran de luz. No tenías que hacerlo. Lo sé, dijo él. Pero hay deudas que no se miden en dinero. Quiso agradecerle, decirle cuánto significaba el gesto, pero las palabras se sintieron pequeñas. Así que sonrió, y él le devolvió la sonrisa, cansada, torpe, genuina. El viento cambió otra vez, bajando de la cresta, trayendo olor a lluvia. Me quedo otra temporada, dijo ella bajito. Esperaba que lo hicieras. Por un rato se quedaron sin hablar, viendo el fuego consumirse. La noche se apretó cerca, llena del zumbido constante de grillos. Había un silencio que ya no se sentía vacío. Más tarde, cuando él se levantó para irse, ella lo llamó. ¿Rafe? Se dio la vuelta, una mano en la puerta. La próxima vez que hablen, dijo ella, voz suave pero firme, no contestes por mí. Solo párate a mi lado. La mirada de él se quedó, indescifrable en la luz tenue. Luego se tocó el sombrero una vez y la puerta se cerró detrás. Hetty se quedó ahí mucho tiempo después, las flores en el regazo, su aroma mezclándose con el humo. Sintió el dolor en la pierna, el calor en el pecho, el ritmo lento de algo frágil pero vivo echando raíces dentro de ella. Afuera el trueno rodó otra vez sobre la cresta, lejano, constante, prometiendo tormenta por venir. El invierno llegó como confesión lenta, blanco, interminable, sin perdón. La primera nevada cayó sin aviso, convirtiendo la cresta en océano silencioso. El cielo bajó hasta tocar la tierra y el viento aulló por las grietas de la cabaña como llanto de viejos olvidados. Adentro Haridón estaba junto a la estufa, envuelta en un chal demasiado delgado para la temporada, el aliento visible en el aire frío. El fuego crepitaba detrás, pequeño pero terco,
igual que ella había aprendido a hacer. Rafe Carobay se retrasaba regresando del pueblo. Había salido 2 días atrás por provisiones antes de que la nieve cerrara el camino. Pensar en el perdido en esa blancura vacía le apretaba el pecho de forma que no nombraba. Removía el frijol despacio, medida. La muleta apoyada cerca. Cada vuelta de la cuchara era oración disfrazada de rutina. Afuera la tormenta se espesaba, copos barriendo de lado en enjambres furiosos. Al anochecer la cabaña temblaba bajo el peso. El viento empujaba la puerta como cosa desesperada. Hetty puso otro leño y trató de no mirar la silla vacía enfrente. Había pasado muchos inviernos, pero este se sentía diferente, demasiado quieto, demasiado expectante, como si algo esperara justo detrás de la ventana. Cuando llegó el golpe fue débil al principio, medio tragado por la tormenta. Ella se congeló, la cuchara se le cayó y repiqueteó en el piso. El segundo golpe fue más fuerte. Cojeó hasta la puerta, corazón martillando, y la abrió. Rafe entró tambaleándose, medio enterrado en nieve, abrigo rasgado, cara gris de frío. El caballo se enlamó, murmuró, desplomándose cerca del fuego. Caminé los últimos 3 kilómetros. Ella lo ayudó como pudo, quitándole el abrigo pesado, brazos temblando del esfuerzo. La piel helada, labios morados. Hombre loco, susurró, voz quebrada de alivio. Pudiste congelarte allá afuera. Él logró una sonrisa débil. Pude. Pero entonces, ¿quién se iba a comer tus galletas en primavera? Ella puso la mano en su mejilla. Barba áspera, leve calor regresando. No hables, dijo suave. Solo vive. La siguiente hora trabajó sin parar, calentando agua, frotándole las manos, manteniendo vivo el fuego. Cuando el color volvió a su cara, ella se dejó caer al piso a su lado, agotada. Afuera la tormenta rugía como dios viejo al que le negaron entrada. Pero adentro el fuego ardía firme, derramando oro sobre sus caras. Él abrió los ojos pasada la medianoche. ¿Te quedaste despierta? Alguien tenía que hacerlo, murmuró ella. Intentó sentarse, haciendo mueca. No debiste. No me digas lo que no debo, lo interrumpió con suavidad. He hecho lo que no debía toda mi vida y eso me ha mantenido respirando. El río débil. Eres otra cosa, Haridón. Solo terca, dijo ella. Como el mismo invierno. Durante 3 días la tormenta no tuvo piedad. La nieve se amontonó contra la puerta, sellándolos dentro. El mundo afuera se volvió ruido blanco y viento. Adentro se movían con cuidado alrededor del otro, rutina frágil formándose en el silencio. Ella atendiendo el fuego, él remendando herramientas o partiendo leña junto al hogar. La cabaña se sentía más pequeña, pero no de forma que ahogara. Se sentía como aliento compartido, espera compartida. Una mañana Rafe despertó tosiendo. El frío se le había metido hondo en los pulmones. Ella lo oía en cada palabra, ese ronquido que convertía cada frase en trabajo. No es nada, dijo. Pero la fiebre lo delató. No me mientas, le advirtió, tono filoso de miedo. Tienes el frío agarrado. Vas a estar bien, murmuró, intentando levantarse. Te quedas ahí, espetó ella, golpeando la muleta contra el piso. Te mueves y juro que te amarro a esa silla. Sus labios se curvaron en la sonrisa más leve. Sí, señora. Ella hizo caldo con lo poco que quedaba, frijoles, sal, un pedazo de carne seca casi cuero. Cuando se lo llevó, apenas podía levantar la cuchara. Ella lo alimentó en silencio, manos temblando cada vez que se la acercaba a los labios. No era acto de cuidadora, sino de compañera, aunque ninguno se atrevía a decirlo. Esa noche el viento encontró nueva furia. Gritó contra las paredes, arrancó tejas del tejado, sacudió los huesos de la casa. Una viga cerca de la puerta crujió como disparo. Rafe se levantó, débil pero decidido. Tengo que apuntalarla, dijo, alcanzando el abrigo. Te vas a morir allá afuera, advirtió ella. Si no lo hago perdemos el tejado. Nos congelamos antes del amanecer. Sabía que tenía razón. Aún así no podía soportarlo.
La idea de verlo caminar otra vez hacia esa ceguera. Entonces voy contigo, Hetty. No puedes. No camino lejos, lo cortó ella, pero sí puedo sostener la lámpara. Necesitas las dos manos libres. Él la miró de verdad, y la pelea dentro se suavizó. Está bien, dijo al fin. Quédate cerca. El viento casi los tumbó cuando abrieron la puerta. Nieve les azotó la cara espesa como humo. Rafe avanzó, arrastrando una tabla hacia la viga que cedía. Hetty lo siguió, muleta hundiéndose hondo en la nieve. El aliento le salía entrecortado, dedos entumidos alrededor del farol. Cuando él gritó sobre el viento, apenas lo oyó. Sostén la luz firme. Ella asintió, aunque el brazo le ardía del esfuerzo. La viga se movió otra vez, gimiendo. Rafe encajó la tabla debajo, empujando con toda su fuerza. Una ráfaga le arrancó el farol. Cayó en la nieve y se apagó. La oscuridad los tragó enteros. ¿Rafe? Gritó ella, voz arrancada por la tormenta. Él gritó algo que no alcanzó a oír. Y entonces lo escuchó, el crujido de madera, el sonido sordo de derrumbe. Se lanzó hacia adelante, cayendo de rodillas en la nieve. Las manos tocaron su hombro, enterrado bajo media viga caída. Aguanta. Jadeó, agarrando la madera, empujando con lo que le quedaba de fuerza. No se movía. Plantó la muleta debajo, usándola como palanca, cada músculo gritando. No te vas a morir aquí, siseó. No después de todo esto. Por un momento terrible la viga se negó. Luego, con gemido y chasquido, se levantó lo justo para que él se arrastrara libre. Cayeron juntos en la nieve, jadeando, temblando, vivos. De vuelta adentro lo arrastró hacia el fuego, brazos temblando, vestido empapado. Él tosió, mitad risa, mitad ahogo. Me salvaste la vida, logró decir. Ella puso la mano en su pecho, sintiendo el corazón todavía latiendo bajo la palma. Ahora estamos a mano, susurró. Él buscó su mano, dedos ásperos envolviendo los de ella. No, Hetty. Nunca voy a estar a mano contigo. Las palabras rompieron algo dentro de ella. Un dique construido de años de soledad, vergüenza y silencio. Quiso decirle que él también la había salvado, aunque de formas que nadie veía. Pero antes de poder hablar, el cansancio la hundió. Cuando llegó la mañana, la tormenta había muerto. La luz del sol entró por las grietas de la ventana escarchada, pálida y pura. El rancho se extendía callado bajo su nueva piel de nieve. Ella despertó con olor a humo y ruido de movimiento. Él estaba junto a la estufa, avivando el fuego otra vez. Cara pálida, pero ojos con calor. No podía dejarte hacer toda la cocina, dijo. Ella sonrió débil. Parece que los dos sobrevivimos a nuestra terquedad. Sirvió un poco de caldo en 2 tazas, se sentó a su lado en el piso y le dio una. Tenías razón con el orgullo, dijo después de un rato. Sirve para construir cercas, pero es malo para guardar corazones. Ella sorbió, el calor extendiéndose por el pecho. Tú también tenías razón, dijo suave. El silencio no protege mucho. Solo te deja más frío. Se quedaron ahí largo rato, escuchando el crepitar suave del fuego y el viento retirándose por las colinas. No pasaron grandes palabras entre ellos, solo una paz tranquila y profunda como la misma nieve. Con los días el mundo empezó a derretirse. Parches de tierra café aparecieron entre la nieve que se iba. La fiebre de Rafe cedió y la fuerza volvió. Hetty pasaba las mañanas aireando cobijas, barriendo cenizas, preparando la cabaña para la primavera. Todavía caminaba con muleta, despacio y cuidadosa, pero algo en su cabeza se había aligerado. Una tarde lo encontró afuera, martillando un armazón cerca del porche. ¿Qué es eso?, preguntó. Él miró por encima del hombro, sudor brillando en la frente. Rampa, dijo. Pensé que te merecías escalones más fáciles. Se le cerró la garganta. Miró las tablas toscas, clavos bien puestos. No tenías que hacerlo. Él se detuvo, encontrando su mirada. Sí, dijo bajito.
Sí tenía. Trabajaron lado a lado hasta que el sol bajó, el mundo alrededor brillando con vida nueva. Cuando terminaron, él dio un paso atrás para ver. La rampa iba de la puerta al patio, camino lo bastante ancho para su muleta y su orgullo. Se ve firme, dijo ella. Tú también, respondió él. El aire olía a tierra derretida y humo. Lejos, un arroyo gorgoteaba entre la nieve que se iba. Por primera vez en años sintió la estación girar no en contra, sino a su favor. Rafe se recargó en el barandal, voz baja. Cuando vuelva la hierba, voy a plantar salvia por todo este borde. ¿Te gusta su olor? Ella sonrió leve. Me va a recordar a ti. A este invierno, dijo él, y a lo que no se rompió. Ella asintió, mirando la cresta. El horizonte brillaba oro bajo la última luz. La clase de luz que hace que hasta las cicatrices viejas parezcan sagradas. Por mucho tiempo se quedaron sin hablar. Luego él tomó su mano, no por lástima ni deber, sino por algo sin palabras y duradero. Ella se lo permitió. El viento levantó otra vez, más suave, trayendo olor a ceniza y promesa. Detrás de ellos el fuego en la cabaña ardía firme, corazón callado que no se apagaría. En los años por venir, la gente de Red Hollow hablaría de ese invierno, el de la cocinera coja que salvó al ranchero de la tormenta, donde dos almas solitarias encontraron algo que valía la pena guardar. Pero nunca sabrían ni la mitad. Porque la verdadera historia vivía en el silencio después. En cómo ella se apoyó en la muleta para subir esa rampa por primera vez. En cómo la mano de él esperaba arriba, no para jalarla, sino para caminar a su lado. Y cuando esa noche cerraron la puerta detrás de ellos, el fuego siguió, parpadeando contra la ventana como latido de algo que por fin había empezado a vivir. Fin. Espero que esta traducción haya capturado el tono poético, íntimo y profundamente humano de la historia original. Si quieres algún ajuste en el estilo o alguna parte en particular, avísame.